Bueno, buenos días a todos, qué bendición que están por aquí en esta mañana y gloria a Dios porque, como decíamos, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y también sean bienvenidos y bendecidos los que nos están viendo por el canal de YouTube, digitalmente, que hasta allá también el Espíritu Santo está ahí también con usted y allá también usted está recibiendo la bendición de la palabra de Dios. Yo le invito a que nos pongamos de pie, a los que estamos aquí, busquemos en la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer un poquito ahí la palabra del Señor. Versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Hoy vamos a continuar la segunda parte del tema que tratamos el domingo pasado, la venida del Señor. Realmente no nos dio tiempo el domingo pasado porque eran muchas cosas y muchos temas que ver, pero hoy vamos a seguir. Si usted la semana pasada no vio el mensaje de la primera parte de la venida del Señor, está en el canal de YouTube de la iglesia, puede buscarla ahí, repasar, ver esa primera parte. Hoy hago un repaso rápido y seguimos con lo que quedó pendiente. Pero bueno, vamos a leer primera de Tesalonicenses 4, capítulo 13, versículo 13, perdón. Hay un título que dice ahí, la venida del Señor. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Seguimos en el 5. En cuanto a los tiempos y a las ocasiones no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, sobrevendrá la destrucción, como le lleguen a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, que es más cortante que espada de dos filos. Y Dios, yo quiero pedirte que esta palabra hoy toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, venga bendiciendo cada vida, cada corazón, cada persona, cada hogar aquí presente. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que podamos tener la revelación que solo proviene de ti, Señor. Y yo soy simplemente tu vaso para que tú hables lo que quieras hacer en esta mañana. Dios, en el nombre de Jesús, yo ato todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, que haya libertad, bendición en esta mañana, tanto a los que están aquí en la iglesia como a los que están viéndonos por algún canal digital, que también reciban hasta ahí la bendición tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Gerita, ahora me consigues agua, por favor. Bueno, mis hermanos, la semana pasada estuvimos conversando sobre el tema de la segunda venida del Señor. Y hablábamos y tocábamos este tema y les decíamos que es algo
que últimamente se ha dejado de hablar en la iglesia, que es algo que nos hemos ido por muchos temas, algunos buenos, otros más o menos, o por muchas cosas, pero hemos perdido a veces esa esencia del cristianismo, esa esencia que tiene la iglesia cristiana en estos tiempos, que es el anunciar y esperar la segunda venida del Señor. Entonces Dios me motivó a que tocáramos nuevamente ese tema, que retomáramos, que volviéramos a avivar nuestro espíritu hablando sobre la segunda venida del Señor. Y hablábamos que es uno de los pilares de la iglesia cuadrangular. Gracias, hermana. Uno de los pilares de la iglesia cuadrangular. Sabemos que tenemos esos 4 pilares. Uno es que Jesucristo salva, otro que Jesucristo bautiza con Espíritu Santo, otro que Dios, Jesús es nuestro sanador, y otro pilar que es base también de la iglesia es que Jesucristo viene, que viene otra vez y que viene pronto. Amén, hermanos. Y que tenemos que esperar y anhelar esa segunda venida. Por eso tocamos este tema. Y es importante saber que esa fue una esperanza que Dios puso desde los primeros discípulos, desde el principio del cristianismo y el nacimiento de la iglesia. Ellos vivían anhelando esa segunda venida, deseando esa venida. Y yo creo que a veces nosotros nos hemos ido en las cosas del mundo y nos hemos enredado en las cosas del día a día, y se nos ha olvidado estar viviendo anhelando esa venida, deseando esa segunda venida del Señor. Y vemos que en la Biblia claramente conversábamos, se nos anuncia la segunda venida del Señor. Jesús mismo lo anunció, los discípulos lo anunciaron, los ángeles anunciaron esa segunda venida del Señor. El Espíritu Santo también anuncia la segunda venida del Señor. De hecho, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, es el que anhela y clama esa segunda venida del Señor que está en nosotros. Él es el que pone en nuestro corazón ese anhelo por el regreso del Señor. Entonces, a través de Jesús, a través de los discípulos, a través de los ángeles, a través del Espíritu Santo, recibimos esa enseñanza y el testimonio de Jesucristo, y la palabra nos revela que la venida del Señor es real y que la venida del Señor está cerca. Amén. Amén, hermanos. Después conversábamos un poco y hablábamos sobre los pilares que nos anuncian la segunda venida del Señor, y también podemos llamarlos como los relojes o señales que nos guían a entender cuándo está cerca esa venida del Señor y a entender que estamos en los últimos tiempos. Hablábamos de que uno de esos pilares era el pueblo de Israel, la nación de Israel. Hablábamos que otro pilar era la misma iglesia, que a través de la iglesia también Dios nos iba indicando los tiempos. Y el otro reloj era lo que pasa en el mundo. El mundo también era un reloj que nos va revelando qué es lo que va pasando. Y conversábamos, no vamos a detenernos, como les digo, pueden ver la primera parte de la enseñanza en el canal de YouTube, pero hablábamos de cómo Dios milagrosamente levantó esa nación de Israel y la formó. Ahora, en el año 1948, en un día creó una nación de un día para otro por una resolución de las Naciones Unidas, y ahí se cumplieron un montón de profecías que estaban en Ezequiel, en Isaías, en Daniel, y empezó a darnos una gran alerta de que ya estábamos en los últimos tiempos de la venida del Señor. Sí, de hecho, viendo en Mateo 24, nada más voy a retomar en Mateo 24, que la semana pasada lo estudiamos, pero en el versículo 32 decíamos, cuando Jesús hablaba de su segunda venida, dice: de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Hablábamos de que esa higuera era un símbolo de Israel, y esa palabra decía que cuando viéramos que las ramas empiezan a brotar y a crecer, es que el tiempo está cerca. Y esa higuera es Israel, y es ese país que empezó a florecer, a nacer de un día para otro y a hacerse fuerte y a cumplirse muchas profecías, como que iban a sembrar en el desierto y a poner ciudades en los desiertos, que se han venido cumpliendo. Entonces, ese florecimiento de la higuera es Israel, y eso nos indica que los tiempos están cerca.
Y bueno, allá analizábamos otras cosas de la construcción del templo y demás, pero sabemos a través de Israel que le llaman también ese reloj profético de Dios, que los tiempos están cerca y que la venida de Dios está cerca. Luego conversábamos mucho, hermanos, acerca de la iglesia, lo importante que era la iglesia y cómo Dios a través de su palabra, en Mateo 24 hablaba de cómo iban a haber profecías de persecución de la iglesia. Son tres temas importantes en la iglesia: que iba a haber persecución en la iglesia, pero que también iba a haber apostasía de la iglesia, y que van a venir muchos falsos profetas, engañadores, mentirosos, y que incluso al mismo pueblo de Dios iban a engañar. Esas son cosas, hermanos, que estamos viendo en este tiempo. Cómo la iglesia ha perdido el primer amor. Cómo vemos por allá que salen supuestos profetas, supuestos líderes, cómo se pierde la esencia del conocimiento de la palabra de Dios y nos vamos por otras cosas. Empezamos, hermanos, a ver también persecución. Usted tal vez dice, no me está tocando, pero sabemos que la persecución está llegando, y les hablaba de casos como Nigeria, donde queman las iglesias con todos los cristianos adentro, las queman. Llegan los yihadistas y los asesinan a todos los que están ahí. En China están metiendo a la cárcel a todos los que están profesando la religión cristiana. Y usted dice, eso está muy largo, pero hermanos, yo eso no lo siento largo. Y les hablaba y conversábamos de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, que hoy los que tenemos valores, los que defendemos la fe, somos los raros, somos los bichos extraños en esta tierra. Ya si no estás a la moda, si no estás progre, si no estás en todas y crees en todas las ideologías de género y en las cosas que nos ponen, estás fuera. Eso es un bicho raro. Y cada vez empecemos a ver cómo nos callan la boca, nos quieren callar, nos quieren cerrar. Todos estos tiempos que hemos visto son tiempos que vienen a profetizar lo que viene a pasar con la iglesia de Dios. Y cómo tenemos que irnos acostumbrando a vivir cada vez más arrinconados y más encerrados, y vamos a ver esa persecución. Pero eso no es para que usted se asuste, es para que usted más bien se llene de fe, se llene de valor para seguir adelante. Pero la iglesia también es un termómetro de los últimos tiempos. Y a través de la iglesia, lo que está pasando con la iglesia de Dios, nos damos cuenta que también estamos en los últimos tiempos. Pero algo que decíamos y algo que nos deja la palabra y que nos deja el Señor en las enseñanzas de los últimos tiempos, es que va a haber un remanente fiel de esa iglesia, que ese remanente es el que va a impactar las naciones, y que sobre ese remanente fiel va a venir un poder especial del Espíritu Santo, como lo profetizaba el profeta Joel, que se iba a derramar de la unción y el poder del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Y ese remanente, hermanos, somos usted y yo. Todos los que deseamos permanecer fiel en la fe, en el amor y en la verdad de Jesucristo, y asentados en la palabra de Dios. Dios va a mantener ese remanente en estos últimos tiempos. Y yo, hermano, quiero ser parte de ese remanente que espera el Señor, y espero que usted, hermano y hermana, sean parte de ese remanente que va a esperar esa venida del Señor fielmente y amando su regreso. Amén, hermano. Que seamos ese remanente que, como dice en 1 Corintios 2:9, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni ha pensado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso vamos a ver en ese remanente fiel. Amén. Y por último hablábamos que el otro reloj profético del tiempo de Dios es el mundo. Es lo que está pasando en el mundo, es lo que estamos viendo en este mundo. Catástrofes por todo lado, terremotos, inundaciones, lo que estamos viendo de la maldad, cómo ha aumentado en el mundo, cómo ha crecido y ha proliferado la maldad y la corrupción. No lo voy a volver a repetir, pero usted ya sabe lo que estamos viviendo en el mundo, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, donde cada vez se corrompe más a las familias, se quiere corromper más a la juventud. Señales en el cielo, señales en la tierra que anuncian esa segunda venida del Señor. Y hermanos, cada vez lo vemos más en el mundo. Y decía una profecía
en Daniel 12:4, muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento, profetizando los últimos tiempos. Y vemos como la gente ahora anda como sin rumbo, de un lado para otro. ¿Qué será lo mejor? ¿Hacia dónde vamos? Todo eso cimentando para lo que viene con el anticristo. Y como la ciencia ha aumentado, si bien es cierto, en los últimos 200 años, después de la primera revolución industrial, hemos visto un crecimiento increíble en la ciencia, pues ahora anuncian ya la tercera revolución industrial, la revolución digital, la inteligencia artificial, que a su vez, les decía, cada vez nos controlan más, saben lo que pensamos, saben lo que decimos. No podemos escondernos, estamos totalmente controlados, todos lo saben de nosotros. ¿Por qué? Porque están cimentando ese nuevo orden mundial que les comentaba. Ese nuevo orden mundial donde van a tener control de todo. Lo que buscan es tener control de todas las personas. Y eso es lo que viene. Y esas señales que el mundo nos arroja de que estamos en estos últimos tiempos. Les hablaba de que ya la ONU está con lo que se llama la Agenda 2030 y que la están diseminando en todas sus organizaciones, la OMS, el Fondo Monetario Internacional, demás organizaciones, con tal de ir poniendo, lo que quieren es poner a toda la humanidad bajo un nuevo orden, bajo un nuevo gobierno unificado, porque ellos nos van a decir, nosotros sabemos lo que es mejor para ustedes. Y lo mejor para ustedes va a ser esto, esto y esto. Y entonces hay montones de organizaciones financiando proyectos, financiando el aborto, financiando la ideología de género, financiando los grupos LGTB, financiando pedofilia, tantas cosas que ha aumentado la maldad para ir poniendo ese nuevo orden y cambiando nuestra forma de pensar. Y ellos van a decir, como lo vimos ahora en la pandemia, es que esto fue apenas un ensayito, donde en todo el mundo cerraron y dijeron, nosotros sabemos lo que es mejor para ustedes y tienen que obedecer. Eso es lo que van buscando en ese nuevo orden mundial. Y cada vez, como les digo, ya está esa Agenda 2030, ya están en ese proyecto y cada vez nos quieren llevar más allá. Y aunque usted diga que cada país tenga su gobierno, pero eso es simplemente de fachada. Porque ahora un gobierno va, negocia con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, le da la plata, sí, pero por detrás hay unas condiciones que ni usted ni yo vemos. Pero eso implica adoptar un montón de ideologías y cosas que ellos esperan que adoptemos. Para ir, ¿qué? Creando ese nuevo orden mundial. Entonces, no me voy a detener aquí, conversamos algo la semana pasada, todo se está preparando. Y el mundo también es uno de los relojes proféticos de que la venida del Señor está cerca. Amén. La venida del Señor está cerca y cada día vemos más el día en que vamos a ver la gloria del Señor reflejándose en la tierra y vamos a verlo venir con poder y con gloria en las nubes para venir y tomar a su pueblo fiel y ese remanente que permanecerá con el Señor. Den ese aplauso fuerte a Dios, amén. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Es lo que vamos a continuar y hablar un poquito hoy. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo mientras esperamos esa segunda venida del Señor? ¿A qué nos llama la palabra? ¿A qué nos llama la palabra mientras esperamos esa segunda venida? Y es que, hermanos, vuelvo a lo que les decía al principio. La iglesia de Dios tiene que anhelar esa venida del Señor. Tenemos que estar deseando con todo nuestro corazón que el Señor venga pronto. Usted veía a los discípulos cuando hablaban en su palabra, ya el Señor viene. Cuando usted veía al apóstol Pablo hablando, él decía, vamos a esperar, vamos a subir y a recibir al Señor en los cielos, porque él ya se sentía que él ya se iba. Ellos vivían anhelando ese regreso pronto del Señor. Eso tenemos que tener nosotros, ese deseo, ese anhelo por esperar la segunda venida del Señor y estar seguros, hermano. Dios nos llama a tener esa seguridad en nuestros corazones, que la segunda venida del Señor es un hecho y que nos vamos con Él. Y que nos vamos con Él. Solo como 5 se van. Nos vamos con Él.
Y si el Señor, antes de que Él venga, nos llama a su presencia, ahora más tarde, dentro de 10, dentro de 5, dentro de 20 años, nos vamos con Él. Esa certeza tenemos que tener. Dice en Hechos 1:11, cuando el Señor asciende a los cielos, en Hechos 1:11, los ángeles se vuelven a los discípulos y les dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Amén. Ese Jesús va a venir, y eso no tenemos que dudarlo. Los ángeles lo anunciaron, lo vieron, y así como Él se fue en las nubes, así va a regresar en las nubes por nosotros. Y yo les hablaba la semana pasada y les decía: hermanos, todo lo que está pasando y todo lo que estamos viendo no es para que tengamos miedo. Yo vacilaba y hablaba que antes veíamos, no sé, películas, oíamos canciones, y más bien veíamos unas películas ahí del rapto en los últimos tiempos y salíamos con miedo más bien. Y uno jovencito más bien estaba pensando: ¿por qué será que viene el Señor? Y si viene, ¿será que me quedo? ¿Y qué va a pasar? Y yo me acuerdo que a veces, más de una vez me desperté, yo jovencito, y llegaba y no veía a mis papás por ningún lado cuando me despertaba, tal vez en la tarde o así, y salía a buscar por todo lado y no los encontraba. Y yo: ¿será que vino el Señor? Se fueron y me dejaron. Creo que a todos nos pasó, hemos pensado en algún momento. Pero ¿saben que eso no es lo que quiere Dios? Y he aprendido que Dios quiere que cada uno de nosotros estemos con esa certeza de salvación, esa seguridad de que si el Señor viene hoy o si nos llama a su presencia, nos vamos con Él. Y estos últimos tiempos y estas cosas que estamos viendo no es para que tengamos miedo, todo lo contrario, es para que estemos alegres porque el Señor viene pronto. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Es para que estemos alegres porque se acerca el día de nuestra redención, el día que tanto esperamos. Dice en Tesalonicenses, que estábamos leyendo al principio, vamos a ir al capítulo 4 de Tesalonicenses, primera carta. Ya lo leíamos ahí sobre la venida del Señor, como el apóstol Pablo nos hablaba por ahí. En el versículo 14, vamos a leer unos versículos, dice: así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron con Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Gloria a Dios por esa palabra. Hermanos, aquí vemos al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no está haciendo más que repetir lo que dijo el mismo Jesús en Mateo 24. Y eso me lleva a pensar cómo, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, todavía no era una Biblia como la teníamos, pero cómo se iba regando la palabra de Dios, y el tema de la segunda venida se iba diseminando por todos los discípulos y por todos los cristianos de esa época. Aquí Pablo lo que está repitiendo lo que le dijo Jesús a los apóstoles, y según ellos lo siguieron repitiendo las demás personas, y aquí Pablo lo pone en sus cartas a los nuevos cristianos de Tesalónica, diciéndoles: el Señor viene pronto, y los que hayan muerto van a resucitar con un cuerpo redimido y van a recibir al Señor a los cielos, y los que estemos aquí vamos a ser también transformados con un nuevo cuerpo y vamos a recibir al Señor en los cielos. Y eso era base de la doctrina cristiana, pero base, y a veces lo hemos olvidado. Hermanos, tenemos que tener seguridad de esa certeza del Señor. Y un par de páginas más adelante, en 2 Tesalonicenses 2, Segunda de Tesalonicenses 2, en el versículo 1 dice: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. Oiga, qué importante, les dice Pablo a los cristianos en Tesalónica:
Con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de pensar, que no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Qué interesante aquí el apóstol Pablo diciendo: oigan, no cambien de pensar, no se dejen engañar. Si alguien les dice que eso no va a pasar, que el Señor no viene pronto, eso es doctrina de demonios. Doctrina de demonios. No se dejen engañar, porque aquí Pablo lo reafirma: la venida del Señor está cerca. No solo es que viene, sino que viene y viene pronto. No nos dejemos engañar. Estamos listos para nuestra reunión con el Señor. Y es importante, hermano, que usted esté certero de que usted se va con el Señor, que usted tenga esa certeza en su corazón, esa seguridad de salvación. Y siguiendo leyendo ahí en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, en el versículo 13, oigan qué interesante lo que sigue diciendo ahí Pablo. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto nos llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les he enseñado. Qué interesante ahí como nos dice el Señor. Dice que Él desde el principio nos ha escogido para salvación. A usted y a mí, hermanos, Dios nos ha escogido para que seamos salvos. Y esto por medio del Espíritu y la fe, no por lo que yo haya hecho, no por mis acciones, que todas han sido malas más bien, sino por la fe, por la gracia de Dios, por su misericordia. Dios me ha escogido para salvación. Y a usted, hermano, Dios lo ha escogido para salvación. Entonces usted tiene que tener esa certeza de que eso no se lo quitan. Eso sí, ahí nos dice adelante en el versículo 15 que tenemos que mantenernos firmes y que tenemos que retener la doctrina de la fe. Qué interesante, y vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero hermano, Dios lo ha llamado, así que no tenga miedo, más bien alégrese de que son los últimos tiempos, alégrese de que la venida del Señor está cerca. Amén, hermano. Entonces lo primero que tenemos que tener es seguridad de que el Señor viene y viene pronto. Segundo, Dios nos llama a perseverar en la fe. Lo que llamamos es persistir en la palabra de Dios. Y en Mateo 24:13, volvemos a Mateo 24, que es cuando Dios habla también, y Jesús habla de los últimos tiempos. Dice Mateo 24:13, bueno, la versión Reina Valera 60 dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En esta que tengo yo, Reina Valera contemporánea, dice: pero el que resista hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿A qué nos llama el Señor entonces? A perseverar, a resistir en la fe. Yo siempre he dicho que el camino del cristianismo no es un camino de perfección, porque ninguno lo logramos, sino que es un camino de perseverancia. Que a pesar de las pruebas seguimos adelante, que a pesar de las caídas nos levantamos y seguimos adelante, que a pesar de los problemas seguimos confiando en el Señor y que seguimos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el cristianismo: perseverar, seguir, confiar en el Señor. Y a eso nos llama el Señor. Mientras esperamos su venida, hay que permanezcamos firmes en la fe. Dice Apocalipsis 3, versículo 11. Oigan qué palabra más linda. Qué palabra más linda. Apocalipsis 3, 11. Dice: ya vengo pronto. Lo que tienes, no lo sueltes, y nadie quitará tu corona. Qué palabra, hermanos. Lo repito: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
¿Qué palabra? Aquí nos dice el Señor, ya vengo, mis hermanos, ya vengo. Tantito más, espérenme, ya vengo pronto. Pero lo que tienes, esa salvación, ese regalo que te ha dado Dios, esta palabra, no la sueltes, no la sueltes. Porque ya tienes tu corona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Perseverar, mantenernos firmes porque ya Él viene pronto. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bueno, hermanos, a todos los que aman su venida, ¿qué tenemos reservada? Una corona de justicia. Una corona de justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar amando su venida, amando su regreso, y vamos a recibir esa corona que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice también en Apocalipsis 21:7, Apocalipsis 21:7, el que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mis hijos. El que venciere heredará todas esas cosas que el Señor ha prometido. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, seguir, caminar con el Señor, no desviarnos de la fe, no desviarnos de la palabra que hemos aprendido. Entonces, primero, Dios nos llama a tener seguridad de su segunda venida, seguridad de nuestra salvación, a perseverar. Tercero, hermanos, ¿a qué te llama Dios? A que estés preparado. Tienes que estar preparado porque el Señor viene. Tienes que estar listo porque el Señor viene. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, hermanos, que a ninguno de nosotros estas cosas nos agarren por sorpresa, como dice ahí también la palabra de Dios en Tesalonicenses, sino que estemos listos, estemos preparados para esa segunda venida del Señor. Y vamos a ir a Mateo 25, donde está la parábola de las vírgenes, que es Jesús. Cuando estaba hablando de esa segunda venida del Señor, les dejó esta parábola y nos deja esta parábola para que entendamos cómo tenemos que estar preparados. Dice Mateo 25 en el versículo 5, vamos a leerlo completo porque es importante. Dice: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomarán sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas las cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿A qué nos llama el Señor entonces? A que estemos preparados, a que estemos listos, esperando y anhelando su venida, anhelando su regreso. Y yo te pregunto, ¿de cuál grupo de vírgenes eres tú? ¿Eres tú de las vírgenes que están preparadas, que están listas? ¿Eres tú de las vírgenes prudentes? ¿O eres tú del grupo de las vírgenes insensatas? ¿Cómo está tu aceite? ¿Cómo está tu fuego, hermanos? Ese aceite no es otra cosa más que la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. ¿Cómo está ese vaso tuyo que es tu vida de unción del Espíritu Santo? ¿Se te está agotando? ¿Casi nada? ¿O está lleno de ese poder y esa unción del Espíritu Santo? ¿Cómo está tu aceite, hermano? ¿De cuál grupo vas a ser tú? ¿De las prudentes y las insensatas? Porque ¿sabes qué?
No va a haber tiempo. No va a haber tiempo cuando el Señor venga en las nubes de los cielos y que digamos, no, Señor, póngale el freno de mano a la nube. Tenga así un toquecito, pues tengo que ponerme en cuentas contigo. Yo tengo que ponerme aquí en paz contigo. No, eso no va a pasar. Dice que eso será como un relámpago, como ladrón en la noche. Nadie lo esperará de un momento para otro. Y estamos preparados, somos del grupo de las insensatas o de las prudentes. ¿Estamos listos? Hermanos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, esperando esa venida del Señor, con nuestra lámpara llena del fuego, de la unción y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo esté llenándonos y avivándonos cada momento y cada día y cada instante. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Volviendo a Tesalonicenses, que leíamos al principio, en el capítulo 5 y en el versículo 6, Primera Tesalonicenses 5, 6, así que no dormamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de salvación. Hermano, no te duermas. Dile que está al lado, por lo menos así con los ojos, no te duermas, ni aquí ni en el culto ni en tu vida espiritual. No te duermas, porque la venida del Señor está cerca. Dice que tienes que estar sobrio, eso significa que tienes que estar alerta, atento. El que está ebrio no sabe lo que pasa, no tiene certeza de su realidad, pierde su realidad. Una persona que usted ve borracha o ebria, pierde todo el sentido de su realidad. Pero el que está sobrio está atento, está poniendo atención, sabe qué está pasando. Y eso nos llama el Señor a que estemos atentos, a que sepamos cómo son los tiempos, sepamos lo que está pasando. Dios nos llama a que estemos alertas, atentos, sobrios, esperando esa venida del Señor. Segunda de Pedro 3:9 dice así. Segunda de Pedro 3:9: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Lo repito, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Y cuál es su promesa? Su segunda venida. No se tarda en cumplir su promesa. ¿Qué es lo que pasa? Que nos tiene paciencia. Gloria a Dios porque nos tiene paciencia. Amén. Gloria a Dios porque nos tiene paciencia. Pero Él está por venir. Él está por venir. Él va a cumplir esa promesa. Así que Dios quiere, Dios no viene, y lo dice la palabra de Dios, Él no viene a condenar al mundo. Él vino a que el mundo sea salvo por Él. Y Él quiere que usted y cada uno de nosotros nos vayamos con Él. Que nadie se quede. Así que, hermanos, simplemente tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Él y volvernos a Él. Que todos nos volvamos hacia el Señor y nos humillemos delante del Señor para recibir esa promesa. Y dice en Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 16:15, dice el Señor: miren que yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que queden desnudos y vean la vergüenza de su desnudez. Ven qué interesante esta palabra profética de Apocalipsis. Miren que yo vengo como un ladrón. Aquí está hablando el Señor de su segunda venida. En cualquier momento Él viene. Pero dice que Él nos encuentre con despiertos y con nuestras ropas puestas, que no nos vayan a encontrar desnudos. ¿Y a qué se refiere esas ropas? Hermano, esa es la vestidura de santidad que tenemos que tener cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si alguien está desnudo, bueno, se ve toda su desnudez, toda su vergüenza. Y si nosotros estamos desnudos delante del Señor, ¿qué es lo que va a ver Dios? Nuestros pecados, nuestras fallas, todo lo que hemos hecho malo, todo lo que le hemos fallado, lo que le hemos traicionado, lo que le hemos negado tantas veces. Pero gracias a Dios podemos ponernos un vestido de santidad.
A través de la sangre de Jesús y su sacrificio y lo que hizo por nosotros, podemos cubrirnos de un nuevo traje, de una ropa de santidad, para que así sí podamos recibir al Señor en los cielos y morar por siempre con Él. Ponte ese traje de santidad, ponte esa vestidura de santidad que el Señor te da, para que así podamos esperarlo cuando Él venga como un ladrón. Amén. Entonces, mis hermanos, dice también la palabra del Señor que tenemos que estar preparados. Entonces hablábamos cómo tenemos que estar como iglesia teniendo seguridad de su venida, perseverando en la palabra, perseverando en el camino que hemos aprendido, preparados. Y por último, hermanos, tenemos que estar anunciando su venida, anunciando su regreso. Si estamos aquí todavía, hermanos, si Dios todavía nos tiene aquí en esta tierra, es para que estemos anunciando su pronta venida. Y eso nos falta a la iglesia del Señor, estar proclamando que Él viene y que Él viene pronto. Dice Mateo 24:14, cuando Jesús hablaba de esta segunda venida, dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué? Y entonces vendrá el fin. Hermanos, estamos muy cerca, ya por la tecnología. El evangelio de Dios puede llegar hasta cualquier rincón del planeta. Cierto que todavía hay selvas o tribus que están muy alejadas, pero ustedes saben que hasta ahí Dios está glorificando y manifestando a través de milagros y cosas que están pasando. Pero el evangelio está llegando, hermano, y sabe que si usted anhela el regreso del Señor y si usted quiere irse pronto con el Señor, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Predicar su palabra, porque entre más rápido los que tienen que ser salvos lleguen al conocimiento del Señor, más rápido va a venir el Señor. Amén. Entonces, si queremos irnos rápido tenemos que ir a predicar la palabra, para los que han de ser salvos lleguen al conocimiento del Señor, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Pero nosotros, usted y yo, somos las manos, los pies y la voz de Dios aquí en la tierra, y tenemos que llevar esa nueva noticia y tenemos que anunciar su segunda venida. Dice en Romanos 10:14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Y eso es lo que nos toca a nosotros, anunciar la segunda venida del Señor, llevar el evangelio. Y por eso en 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso no tenemos que tener miedo para cumplir esa gran comisión que el Señor nos ha mandado. Mientras esperamos ese regreso triunfal, mientras esperamos que el Señor venga, nos toca a cada uno de nosotros anunciar su venida y proclamar su palabra. Y hermanos, no se equivoque, porque a veces tenemos el miedo a decir: pero es que yo le hablo, pues que si le hablo y no se convierte. Hermano, nosotros no convertimos a la gente, a mí no me toca convertir a nadie, eso es obra del Espíritu Santo nada más. Mi labor, que es predicar. Amén, den un aplauso al Señor. Amén. Mi labor es predicar la palabra, el convencimiento lo da el Espíritu Santo. Y esa es mi labor. Y el Señor se encargará de traer a los que han de ser salvos. Amén. Nosotros tenemos que permanecer firmes, anunciando la palabra del Señor. Dios quiere que nos preparemos, porque su venida está cerca. Tenemos que tener certeza de esa venida. Y tenemos que estar preparados, perseverando en la fe y anunciando la palabra del Señor, porque los tiempos, hermanos, son cortos. Y vamos terminando y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22. Dice en Apocalipsis 22, este es un pasaje todo, bueno,
Pueden leer todo el capítulo en sus casas, pero vamos a ir al versículo 12 de Apocalipsis 22, último capítulo de la Biblia. Jesús, anunciando su regreso, dice: miren, ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Ya vengo pronto, te dice el Señor. Ya vengo pronto y tengo mi recompensa. Hermano, no te preocupes por las cosas de este mundo, por el dinero, por los lujos, por las cosas que nos ofrece el mundo. Lo que debemos preocuparnos es por ese galardón que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Y Él viene pronto a darnos ese galardón y dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Por un hombre y una mujer que comieron del árbol de la ciencia, el bien y el mal, cayó el pecado en la humanidad. Pero ahora nosotros tenemos a nuestra mano el árbol de la vida para vivir eternamente con el Señor, y ese árbol es Jesucristo, y ahí podemos lavar nuestras ropas y esperar al Señor. Y dice en el versículo 15: pero afuera quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y hoy en el versículo 17, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. Y el que tenga sed que venga. Y el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. El espíritu, lo que les hablaba yo al principio, el espíritu que está dentro de nosotros, que somos la esposa del Cordero, cada uno de nosotros está diciendo: ven, Señor, ven. Y el Espíritu Santo pone ese anhelo en nuestro corazón para decirle: Dios, ven pronto, te necesitamos. Y usted tiene que vivir con ese anhelo, con ese deseo en su corazón, pidiéndole al Señor: ven pronto, ven. El Espíritu pone ese deseo, como esa novia que anhela a su esposo, el regreso de su esposo, y se prepara para las bodas. Y está con esa ansiedad y con ese deseo y esa felicidad. Así tenemos que estar nosotros, esperando a nuestro amado esposo Jesucristo. Y dice, vamos a brincar al versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Aquí es Jesús cuando dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. ¿Y qué va a decir usted? Amén. Ven, Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Y a mí les decía la semana pasada que me llama mucho la atención que este prácticamente es el último versículo de la Biblia, este versículo 20, porque ya lo que sigue es como la despedida de Juan: que la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amén. Eso es como la despedida de Juan, pero el último versículo de la palabra de Dios dice: ciertamente vengo pronto, ven, Señor Jesús. ¿Por qué creen que el último versículo de la Biblia terminó en eso? Yo pienso primero que es porque Dios quiere que estemos anhelando su venida, que estemos anhelando su venida. Por eso la Biblia termina con ese pasaje, ese versículo. Y segundo, porque es como que ahí se escribió ese último capítulo, versículo de la Biblia, y ya viene la otra página, ya viene la otra parte, el nuevo capítulo. Y ese capítulo, hermanos, lo vamos a escribir usted y yo cuando recibamos al Señor en los cielos. Es el capítulo que sigue de la palabra de Dios. Y yo, hermano, quiero estar ahí, amén. Y yo quiero que usted esté ahí, y que usted sea ese remanente fiel, que permanezca con el Señor, que permanezca fiel, resistiendo hasta el final, en
la palabra de Dios y en la sana doctrina, anunciando a todo tiempo la venida del Señor. Dios quiere que permanezcamos fieles. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos y todos los que estamos aquí presentes, que hasta donde estén reciban ese poder de tu palabra, esa bendición de tu palabra, Señor. Oh Dios, que cada día nos enseñes a amar tu venida, que anhelemos tu venida, que sea nuestra esperanza de todos los días, esperar tu regreso y reunirnos contigo por siempre en los cielos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, toca los corazones de los que están aquí, los que nos están viendo a través de un medio digital en sus casas, Señor. Y si hay alguna persona aquí o en sus casas que todavía no tiene esa seguridad de salvación, que no sabe si viene el Señor, si me voy o no me voy con Él, qué va a pasar, hoy es el día que te vayas certero y seguro, que ya sea que Él venga o ya sea que Él te llame a su presencia antes, que te vas con el Señor. Que tengas esa certeza, esa seguridad de salvación. Hoy es el día que Dios te lo ha puesto y que habla tu corazón. Si estás allí y todavía no estás seguro, puedes hacer esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, te quiero pedir perdón porque sé que te he fallado, porque no sabía lo que estaba haciendo, ni sabía lo que me esperaba, pero gracias, Señor, por entenderme, hacerme entender que tu venida está pronta, que tu regreso está pronto y que yo quiero irme contigo. Te pido que laves mis ropas y que pongas en mí un vestido de santidad para así poder recibirte en los cielos, porque solo los santos, solo los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero podrán recibir al Señor. Lava mis ropas y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Él es bueno. Amén. Jesús viene y viene pronto. Amén. Jesús viene y viene pronto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Quiero, antes de ministrar el pan y el vino, la cena del Señor, siento leer una palabra que está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, unos versículos nada más. Menciona un título, dice, una esperanza viva. Usted y yo tenemos una esperanza viva y cierta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y dice más adelante en el versículo 13 de ese mismo 1 de Pedro, un llamado a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana y mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. Ministramos la cena del Señor, el pan, el vino, un pan que vamos a comer en su memoria, que es símbolo del cuerpo de Cristo, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, como dice en Isaías 53, atravesado por una lanza, con una lanza, donde se vertió agua y sangre. Todo el sacrificio, toda la obra expiatoria y redentora de la cruz, todo lo que Cristo llevó, que la Escritura dice en Isaías 53, que por usted y por mí y por toda la humanidad, Cristo lo hizo pecado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan en su memoria, haciendo el recuerdo de todo eso que hemos mencionado y leído, y mucho más. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar el vino, símbolo de la sangre del Cordero de Dios. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gloria y gracias a Dios. Voy a impartirle la bendición sacerdotal, pero de ahí de eso le pido por favor que se siente un momentito, no va a ser mucho,
porque Giselle Elizondo va a dar alguna información e instrucción. Amén. Y ya te puedes ir acercando, Giselle. Hermano y hermana, que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibe la bendición sacerdotal. Amén, amén y amén. Damos gloria a Dios con aplausos. Siéntese por favor un minutito.